Ok. Ahí, ahí sí. Entonces veamos un ejemplo de dos funciones que sean ortogonales. Entonces tomemos f1 de x igual a x cuadrado y f2 de x igual a x al cubo. ¿Sí? Entonces, el producto interno f1, f2 en el intervalo de menos 1 a 1. Sí, tenemos que definir un intervalo. Necesitamos en un intervalo. Puede ser que dos funciones sean ortogonales en un intervalo, pero en otro intervalo ya no lo sean, ¿verdad? Entonces trabajemos en este intervalo. Esto va a ser igual a la integral de menos 1 a 1 de x al cuadrado por x a la 3 de x. Entonces esto es igual a la integral de menos 1 a 1 de x a la 5 de x. Y esto va a ser igual a un sexto de x a la 6 evaluado en menos en esto. ¿Y esto cuánto nos da? 0, ¿verdad? Como es par, entonces 1 va a ser 1 y menos 1 va a ser menos 1, entonces nos queda un sexto menos un sexto. Y ahí está, ¿verdad? Ok. Entonces estas dos funciones son ortogonales. Va. Entonces, agarramos un conjunto de funciones. ¿Sí? Agarramos phi0 de x, phi1 de x, phi2 de x, y así hasta infinito. ¿Sí? Entonces, este va a ser un conjunto ortogonal. Sí. Phi m, phi n es igual a la integral. Sí, he definido todas estas funciones definidas en el intervalo a, b. Entonces, este va a ser un conjunto ortogonal, sí, para cualesquiera dos funciones. Su integral de a b, de phi m de x por phi n de x es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a considerar, tenemos un conjunto con funciones, las funciones que sean, van a ser infinitas funciones, ¿verdad? Si agarramos dos funciones y su producto interno es 0, y así con cualquier par de funciones, entonces agarramos, digamos, phi 0, y agarramos el producto interno con todas las demás, y nos da 0. Luego phi 1 con todas las demás también da 0, phi 2 también da 0, y así. Entonces, si a pares, cualesquiera dos funciones, su producto interno da 0, con todas las funciones del conjunto, vamos a decir que es un conjunto ortogonal, ¿verdad? Esto también lo trabajamos en lineal, ¿verdad? En este caso, pues m tiene que ser distinto a n, ¿verdad? Para todo m y para todo n, media vez sean distintos. Entonces, si a pares las funciones son ortogonales, el conjunto va a ser un conjunto ortogonal. Sí, no sé si hay dudas ahorita, yo creo que no, eso está muy fácil. Va. Entonces, como tenemos un producto interno, nosotros podemos definir una norma a partir de ese producto interno. Lo hacemos igual que en lineal, ¿verdad? Entonces, la norma va a ser algo y va a ser el producto interno de una función consigo misma, ¿verdad? En particular, pues la norma de phi sub n al cuadrado es igual al producto interno de phi sub n consigo misma. ¿Sí? Entonces la norma de phi sub n es igual a la raíz cuadrada
del producto interno de phi sub n consigo misma. Y pues esto es igual a la integral de a b de phi sub n cuadrado de x. De phi sub n cuadrado de x diferencial de x, ¿verdad? Todo eso raíz cuadrada. Entonces la norma la definimos como la raíz cuadrada del producto interno de esa función consigo misma, ¿verdad? Y pues, como el producto interno lo definimos como la integral de a a b del producto de las funciones, pero como es la misma, entonces solo es el cuadrado de esa función, ¿verdad? Esa es la norma. Además, si tenemos que, ya digamos que tenemos un conjunto phi sub n de x, tenemos un conjunto ortogonal. Es un conjunto de funciones ortogonales. En a b, en el intervalo a, b. Y cumple que la norma de phi sub n es igual a 1, n igual a 0, 1, 2, 3, bla, bla, bla. Es decir, que para todas las funciones en el conjunto su norma es 1. Decimos que es un conjunto ortonormal, ¿verdad? Recordemos que cuando ¿cómo se llama? La norma es 1, decimos que es un vector normal, ¿verdad? Nosotros podemos normalizar vectores y todo eso. Entonces, cuando todos los elementos del conjunto tienen norma 1, vamos a decir que es un conjunto ortonormal. Ya no es solo un conjunto ortogonal, sino que es un conjunto ortonormal. ¿Por qué? Porque todas son ortogonales entre sí y su norma es 1, ¿verdad? Entonces todos son normales, ¿verdad? Entonces, veamos un ejemplo. Ejemplo. Consideremos este conjunto. 1 coseno de x, coseno de 2x, coseno de 3x, etcétera. ¿Sí? Prácticamente es coseno de nx, ¿verdad? Para n igual a 0, 1, 2, 3, bla, bla, bla. El coseno de 0 es 1, ¿verdad? Entonces, no hay problema con eso. Entonces vamos a calcular, verificar que es un conjunto ortogonal, y calcular las normas de cada función. Pero como que calcular, bueno, o sea, verificar que sea un conjunto ortonormal significa que por pares tenemos que verificar que todos los productos puntos sean 0 y calcular todas las normas de cada función. O sea, tenemos que hacerlo uno por uno, pero no es necesario, ¿verdad? Podemos considerar dos tipos de funciones en este conjunto. Vamos a considerar phi de 0 de x como 1, ¿verdad? Que es esta función. Y phi de n de x como coseno de nx para n mayor que 0. ¿Sí?
¿verdad? Entonces vamos a tener estas dos cosas, ¿verdad? Así ya no tenemos que hacer todos los cálculos, solo tenemos que considerar, bueno, es el 1 ortonormal a este, ortogonal a este, y son las funciones de este tipo ortogonales entre sí. O sea, este con este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como es un n al azar, entonces ya estaría demostrado para todos. Y pues uno de este tipo con otro de este mismo tipo, ¿verdad? Solo cambiamos la variable, entonces ya estaría demostrado también para todos los demás, ¿verdad? Y lo mismo vamos a hacer con las normas. Vamos a calcular la norma de este y luego la norma de las funciones de este tipo. Entonces, veamos, hagamos primero los productos internos. Entonces, primero vamos a calcular phi de 0 con phi de n, ¿verdad? N mayor que 0. Entonces, sí, perdón, me faltó algo. Lo vamos a definir en el intervalo de menos pi a pi. Sí, necesitamos un intervalo, si no, no funciona. Entonces esto va a ser la integral de menos pi a pi. Como phi de 0 es 1, solo tenemos que calcular la integral de phi de n, que es coseno, cos de nx de x, ¿verdad? ¿Y cuánto es esto? Pues esto es 1 dividido n, seno de nx, y eso evaluado de menos pi a pi. ¿Cuánto nos da? 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el seno de nx, de npi, para n entero, siempre es 0, ¿verdad? Entonces aquí es 0 menos 0. Bueno, 0 más 0, y eso es 0. El segundo caso es cuando tenemos las funciones phi sub m con phi sub n, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a la integral de menos pi a pi de coseno de mx por coseno de nx diferencial de x, ¿verdad? Entonces hay una identidad trigonométrica que descubrí ayer, que si tenemos esto multiplicado, lo podemos reescribir como un medio de la integral de menos pi a pi de el coseno de m más n por x más el coseno de m menos n de x diferencial de x. Sí. Tal vez, bueno, fijo, ustedes son más pilas que yo para las identidades trigonométricas. Para ustedes es trivial eso. Ok. Entonces voy a pasar a la siguiente página. Tenemos que eso es igual a un medio de seno m más n de x por x dividido m más n más el seno de m menos n por x dividido m menos n. Y todo eso evaluado de menos pi a pi. Y si hacemos el cálculo, nuevamente estamos con un entero acá, ¿verdad? M y n son enteros, entonces esto nos va a dar 0, 0, 0, 0. Entonces todo esto es 0. Bueno. Entonces, todo este conjunto es un conjunto ortogonal. ¿Por qué? Porque a pares, todas las funciones, su producto interno es 0. Ok, ya calculamos, ya vimos que es un conjunto ortogonal. Calculemos las normas. Nuevamente, lo vamos a hacer en dos casos. Uno, vamos a calcular para phi de 0 de x igual a 1. Entonces, la norma de phi de 0 es igual a la raíz cuadrada de la integral de menos pi
a pi de x. ¿Por qué? Porque la función es 1, ¿verdad? 1 al cuadrado es 1. Ahí está. Esto es igual a bla 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 2pi, ¿verdad? Nos queda x, entonces pi menos menos pi es 2pi, la raíz cuadrada es 2pi. Bueno, la norma de la función 1 es la raíz cuadrada de 2pi. Y en el siguiente caso, en el caso número 2, la norma para una función, vamos a calcular la norma para una función de esta forma, coseno nx, ¿verdad? Entonces la norma de phi sub n va a ser igual a la raíz cuadrada de la integral de a b. Si ya conozco a y b, es menos pi a pi del coseno al cuadrado de nx de x. Cierro aquí la raíz. Ok. Hay una propiedad, nuevamente, ustedes son bien cracks con las identidades trigonométricas. Bueno, la verdad no sé, pero digamos que sí. De menos pi a pi. Entonces, coseno cuadrado de nx lo podemos reescribir como 1 más coseno de 2nx de x. Cierro aquí la raíz. Y haciendo los cálculos nos queda la raíz de pi. Sí. Entonces, para todas las demás funciones, ¿verdad? Entonces, esta función tiene norma raíz de 2pi, mientras que todas las demás tienen norma raíz de pi, ¿verdad? Entonces, es un conjunto ortogonal y ya calculamos sus normas, ¿verdad? Ahí. Ok. No sé si hay dudas ahorita. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Todos? También acepto dudas existenciales. Fijo, dudas existenciales hay. Este conjunto sería entonces ortogonal, pero no... Ajá, ajá. Pero, acá lo que vamos a ver ahorita, nosotros podemos agarrar un conjunto ortogonal y multiplicarlo y convertirlo en un conjunto ortogonal, lo podemos convertir en un conjunto ortonormal. ¿Sí? Entonces, agarremos un conjunto de funciones ortogonales. ¿Sí? Entonces, este es un conjunto ortogonal. Ok, nosotros podemos normalizar este conjunto. ¿Sí? Entonces, si tenemos un conjunto ortogonal, nosotros podemos convertirlo en un conjunto ortonormal. ¿Cómo? Vamos a agarrar el conjunto, vamos a agarrar cada elemento del conjunto y lo vamos a dividir dentro de su norma. ¿Sí? Entonces este ya sería un conjunto ortonormal. ¿Verdad? Entonces, en el ejemplo anterior que vimos, si agarramos los 1, coseno de x, coseno de 2x, coseno de 3x, ya sabemos cuáles son sus normas. La de 1 es raíz de 2pi y la de todas las demás funciones es raíz de pi. Entonces, si queremos normalizar ese conjunto, dividimos cada función dentro de su norma. Entonces nos va a quedar 1 dividido raíz de 2pi, coma, coseno de x
dividido raíz de pi, coma, coseno de 12x dividido raíz de pi. Y así nos vamos, ¿verdad? Todas las funciones. Entonces ahí ya estaría normalizado ese conjunto con el que trabajamos, ¿verdad? Entonces, si agarramos un conjunto ortogonal, nosotros podemos normalizarlo, ¿verdad? ¿Cómo? Dividiendo cada función dentro de su norma. Va. Ok. ¿Se recuerdan en lineal cuando agarramos una base? Cualquier vector puede ser escrito de forma única como combinación lineal de los vectores de la base, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si agarramos R2 y agarramos la base canónica, que es 1, 0 y 0, 1, todos los demás vectores en R2 se pueden escribir como combinación lineal de esos dos vectores, ¿verdad? Un coeficiente C1 por 1, 0 más un coeficiente C2 por 0, 1, ¿verdad? Y dependiendo cómo cambien los coeficientes en R, así vamos a obtener todos los vectores en R2. Entonces, resulta que si tenemos un conjunto ortogonal, ¿verdad? Agarramos un conjunto ortogonal, phi sub n de x, ortogonal, y agarramos una función cualquiera, f de x, nosotros nos preguntamos, ¿podemos escribir esta función f como una combinación lineal, en este caso infinita, de las funciones de este conjunto ortogonal? Y resulta que sí, definido en a, b, ¿verdad? Siempre tenemos que decir en qué intervalo está definido. Entonces nosotros podemos agarrar f de x y escribirlo como una suma desde i igual a 0 hasta infinito, c sub i, phi sub i de x. Nosotros podemos hacer este tipo de cosas. La pregunta es, ¿cómo encontramos estos coeficientes? ¿Sí? La función f la conocemos. Las funciones del conjunto ortogonal las conocemos. Pero ¿cómo encontramos los coeficientes? Bueno, para todas las funciones del conjunto ortogonal, hagamos lo siguiente. Calculemos el producto interno de f con respecto a phi sub m. Es decir, m va a ir desde 0, m mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual a la integral de a b de f de x por phi sub m de x. Pero estamos suponiendo que podemos escribirlo como una combinación lineal de las funciones ortogonales. Entonces nosotros podemos sustituir esa serie aquí en esta f y expandirla. Recordemos que la integral es un operador lineal, entonces podemos separar las sumas y sacar los coeficientes, ¿verdad? Las constantes. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. C sub 0, integral de a a b, de phi sub 0 de x, por phi sub m de x, más c sub 1, integral de a a b, phi sub 1 de x, por phi sub m de x, más c sub 2, integral de a a b, phi sub 2 de x, por phi sub m de x, más puntos suspensivos, ¿verdad? Es infinito. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a por aquí más c sub m integral de a a b,
phi sub m de x por phi sub m de x más bla bla bla. Todas estas, el conjunto es ortogonal, ¿verdad? El conjunto de las phis es ortogonal. Entonces, para todas las funciones, esto es 0, esto es 0, esto es 0. Todo lo que esté aquí va a ser 0. Pero esta, aquí hay algo, ¿verdad? Todas las que vienen después también son 0. ¿A qué se parece esto? Regresemos un poquito. No, aquí no. Ahí donde puse eso. Aquí está. La norma al cuadrado es el producto interno de phi sub n consigo misma. ¿Y cómo definimos el producto interno? Como la integral. Como estas integrales que estamos trabajando. Entonces, aquí tenemos que esto es igual a c sub m, la integral de a a b de phi sub m cuadrado de x. ¿Ya que es igual esto? A c sub m por la norma de phi sub m al cuadrado. Ahora, como no tiene la raíz, pues es al cuadrado. Ok, entonces con esto, aquí podemos despejar el coeficiente y nos queda que c sub m va a ser igual al producto interno de f con phi sub m dividido la norma al cuadrado de phi sub m al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, la forma en que expandimos aquí como una suma, como una combinación lineal de las funciones ortogonales va a estar dado por f de x va a ser igual a la suma desde i igual a 0 hasta infinito de los coeficientes que están dados por esta formulita, f phi sub i dividido la norma de phi sub i al cuadrado por phi sub i de x. Entonces así es como nosotros podemos expandir una función como combinación lineal de un conjunto ortonormal, ¿verdad? ¿Hay dudas con esto? Pregunten. También, como les digo, se valen las dudas existenciales. ¿Por qué deben haber infinitos términos? Buena pregunta. Normalmente así se definen estos conjuntos con los que estamos trabajando. Lo que pasa también, o sea, en sí, que nos interesan los conjuntos que son infinitos. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos series de Fourier, necesitamos infinitos términos. La serie de Fourier funciona con infinitos términos. Claro, ya cuando trabajamos aplicaciones ya en la vida real, pues, como dicen ustedes los físicos, ¿verdad? Cuando hacemos una expansión de Taylor, tomamos el primer término y lo demás no importa. ¿Verdad? Pero sí, o sea, así es como trabajamos estas funciones, ¿verdad? Este tipo de conjuntos ortogonales, ¿verdad? Consideramos, como estamos considerando funciones en general, entonces esto lo podemos considerar en cierta forma como una base y como el conjunto de funciones es infinito, va a tener una base infinita. Sí, estos en este caso, ¿verdad? O sea, podemos encontrar conjuntos que sean finitos. Pensad en esto. Pensad en el conjunto de polinomios de grado n menor o igual a n. ¿Sí? Ese conjunto lo podemos ver como un espacio vectorial. Una base de ese conjunto son los polinomios 1, x
x cuadrado, x a la 3 y así hasta x a la n. Y todos esos polinomios así a pares son ortogonales. Entonces, en este caso, tenemos un conjunto ortogonal finito. Pero aquí estamos considerando funciones en general. Todas las funciones que se te puedan ocurrir. Entonces, estos conjuntos, como lo que estamos haciendo es nuestra misión, por así decirlo, era aquí. Queremos describir funciones cualquiera en términos de un conjunto ortogonal. Entonces necesitamos que ese conjunto sea infinito, ¿verdad? Por ejemplo, la exponencial la podemos escribir como esa base que te digo, 1x cuadrado, x cubo, 1x, x cuadrado, x cubo, x cuarta, así, pero infinita, ¿verdad? Entonces, sí, en ese caso necesitamos una base infinita, por así decirlo. Entonces, como estamos considerando las funciones al azar, ¿verdad? Necesitamos un conjunto ortogonal infinito. No es necesario, como te dije en el ejemplo de los polinomios de grado menor o igual a n. Pero, ¿verdad? Por ejemplo, los senos o los cosenos necesitan una expansión infinita. La exponencial también una expansión infinita. Y de hecho, lo que estamos haciendo, o sea, podemos considerar esta expansión como una expansión de Taylor. Y las expansiones de Taylor son infinitas, ¿verdad? Entonces necesitamos un conjunto ortogonal infinito. Claro, también pues depende mucho que estemos trabajando. La próxima semana, tal vez, sí, yo digo que vamos a ver, vamos a empezar a ver un poco de series de Fourier. Entonces, vamos a necesitar funciones ortogonales y esas funciones ortogonales nos van a servir para definir la serie de Taylor, y la serie de Taylor es una serie infinita, ¿verdad? En particular hay un problema en la tarea que sí, el tercer problema en la tarea que les voy a dejar es importante para series de Fourier. Bueno, eso. Bueno. Sí, o sea, un conjunto ortonormal es un conjunto ortogonal, solo que su norma es 1. De seguro habrán propiedades ahí bonitas que cumplan cuando son ortonormales, pero ahorita no me recuerdo. Se las debo. Va. Por último, esto no lo puse en el PDF porque no era tan importante. Bueno, lo que decías, Brandon, solo un paréntesis antes de que les dé lo último. ¿Qué pasa si movemos un poco esto? Calculamos, lo voy a escribir abajo. La suma desde i igual a 0 hasta infinito de f phi de i espérame. Aquí norma de phi de i y aquí norma. Como es al cuadrado podemos separarlo, ¿verdad? Aquí ya tenemos funciones ortogonales, ortonormales. Ortogonalidad no implica ortonormalidad, pero sí viceversa. Sí, o sea, un conjunto ortogonal no necesariamente va a ser ortonormal, pero un conjunto ortonormal es un conjunto que es ortogonal y todas las funciones están normalizadas, entonces sí, implica que es ortogonal, ¿verdad? Por cómo se define, ajá. Bueno, pues sí, entonces Brandon, mira aquí, estas ya son funciones normales, normalizadas, ¿verdad? ¿Por qué? Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde lo puse? Aquí está, ¿verdad? Si dividimos las funciones dentro de su norma, son funciones normales, normalizadas. Entonces, si hacemos separamos esta norma y se la ponemos 1 a este,
Ya son funciones ortonormales. Son funciones normalizadas, ¿verdad? Su norma va a ser 1, ¿verdad? Y pues lo último es que supongamos que tenemos una función w de x que vamos a llamar función de peso. El producto interno entre f1 y f2 con respecto a esa función de peso. Bueno, vamos a decir que f1 y f2 son normales, ortogonales, perdón, con respecto a esta función de peso. Si la integral de AB de w de x por f1 de x por f2 de x es igual a 0, ¿verdad? Entonces también podemos incluir este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando tenemos funciones de peso. No lo puse en el PDF, pueden leerlo en el libro si quieren, porque creo que no se usa cuando veamos Fourier. Entonces, solo para que sepan que también existe. Estoy usando el de SIL, es el más, creo que se usa el ingeniero. El libro de SIL, ajá. Sí, ahí al final del capítulo, de la sección donde habla de de hecho, pues ahí saco las cosas que trabajo. Algunas cositas de otros lados, pero no importa. De internet. Entonces ahí está eso. La tarea son más ejercicios de lo usual, pero están fáciles. Ay, me faltó un corchete. Bueno, no importa. Entonces ahí se las subo hoy. Ahí la hacen. El último ejercicio, no, el problema 2 sí me interesa que lo traten de hacer, porque va a servir para Fourier. Entonces, ahí estamos. Eso es todo por hoy. No sé si hay dudas, así al final. Una duda al final, algún comentario. Crisis existencial. Podemos llorar todos juntos si quieren. Si no, todo claro, perfecto. Igual si tienen dudas me pueden contactar ahí como puedan. Ahí estamos entonces, nos vemos el otro miércoles. Uralis.